Profesora, buenas noches. En esta oportunidad, mi grupo abordará el tema de la psicología conductual. Comenzaré dando la definición de la misma. La psicología conductual, también conocida como la psicología del comportamiento, es una teoría de aprendizaje basada en la idea de que todos los comportamientos se adquieren a través de la interacción del individuo con el medio ambiente. Los conductistas afirman que nuestras respuestas a estímulos ambientales dan forma a nuestras acciones. Según esta escuela del pensamiento, el comportamiento puede ser estudiado de manera sistemática y observable, con independencia de los estados mentales internos, siendo así que toda persona puede ser entrenada para realizar cualquier actividad o una tarea específica, independientemente de los antecedentes genéticos, de los rasgos de personalidad y pensamientos internos. Siendo así el principal objetivo de la psicología conductual, eliminar conductas y pensamientos que generan malestar en el individuo. Bien, continuando con la exposición, les hablaré sobre los antecedentes de la psicología conductual. Se puede llamar que es una corriente que ha tenido un impacto enorme en cómo entendemos el comportamiento humano. Vamos a ver cómo se desarrolló y cómo tres figuras claves marcaron ello. Eh, a finales del siglo XIX, la psicología comenzó a establecerse como una ciencia empírica. Esto significa que los psicólogos empezaron a enfocarse en métodos experimentales en lugar de solo teorías filosóficas. Se comenzó a medir y observar la conducta de manera sistemática, lo que sentó las bases para todo lo que vendría después. Bien, luego, a principios del siglo XX, tenemos a Iván Pavlov, un fisiólogo ruso que hizo un descubrimiento fundamental. Pavlov demostró que un estímulo neutro, como el sonido de una campana, podía provocar una respuesta condicionada si se asociaba repetidamente eh, con un estímulo incondicionado, como es la comida. Él presentó su famoso experimento con los perros. Mostró que ellos empezaban a salivar al escuchar la campana, incluso sin la presencia de la comida. Este concepto de condicionamiento clásico fue clave porque nos enseñó cómo se forman muchas de nuestras respuestas eh, a estímulos en nuestro entorno. Bien, más adelante en los años 30, Skinker llevó estas ideas un paso más allá con su trabajo en el condicionamiento operante. Skinker demostró que las consecuencias de un comportamiento influye con la probabilidad de que se vuelva a repetir. Él usó sus famosas cámaras Skinker, ello para experimentar con animales, ¿no? Mostrando que podíamos aumentar o disminuir ciertas conductas mediante esfuerzos o castigos. Por ejemplo, si un ratón presiona una palanca y recibe comida, es más probable que vuelva a hacerlo. Más que todo, este enfoque no solo revolucionó la psicología, sino que también tuvo aplicaciones prácticas en la educación y en la terapia. Bien, voy a dar pase a mi compañera para que pueda darnos a conocer sobre los principales representantes y sus aportes.
Principales representantes del conductismo. Primero tenemos a Iván Pavlov. Nació en Rusia en 1849 y falleció en 1936. Demostró que los animales usan señales por las que anticipan consecuencias. Para él es muy importante el refuerzo, no como un premio, sino como aquella condición que facilita la aparición de determinada conducta. Su modelo se centró en las respuestas y conductas y lo denominó conductismo. Como segundo representante tenemos a John Watson. Nació en Estados Unidos en 1878. Él estudió psicología y falleció en 1958. Estudió el comportamiento observable, medible y cuantificable. Su finalidad era predecir las respuestas antes de dar un estímulo. Él publicó un artículo en una revista psicológica en el que propuso la psicología conductista del siglo XX. Él dijo que el comportamiento del sujeto merece estudiarse por sí mismo y no por lo que pueda revelar el estado de comportamiento. Sus experimentos sobre la conducta se realizaban con animales, aplicando luego los resultados a los seres humanos. Watson pretendía estudiar el modelo estímulo-respuesta del condicionamiento clásico y cómo se aplicaba a la predicción y control de la conducta humana. Él decía que hay tres emociones fundamentales que son el amor, la ira y el miedo. Como tercer representante tenemos a Skinner, que nació en Estados Unidos en 1904, estudió psicología y falleció en 1990. Su teoría es la relación directa entre un estímulo, respuesta y refuerzo. Él hizo sus experimentos con ardillas y ratas de laboratorio. Él creó un laberinto que lo llamaron la caja de Skinner, un apartado que pretendía aislar aspectos del aprendizaje. Él fue promotor del conductismo. Su trabajo contribuyó a separar la psicología de sus raíces filosóficas y ponerla como disciplina científica. Como cuarto representante tenemos a Albert Bandura. Él nació en Canadá en 1925. Él estudió psicología. Él falleció en 2021. El conductismo, con su énfasis sobre los métodos experimentales, se focalizaba sobre variables que pueden observarse, medirse y manipular. Sugirió que el ambiente causa el comportamiento de la persona. Consideró que la personalidad es una interacción entre tres cosas. 1. El ambiente. 2. El comportamiento. Y 3. Los procesos psicológicos de la persona. Estos procesos consisten en nuestra habilidad para abrigar imágenes en nuestra mente y el lenguaje. Doy paso a la siguiente compañera. Los aportes de estos representantes, en primer lugar, Iván Pavlov. Iván Pavlov nos habla del condicionamiento clásico. Este condicionamiento que se basa más que todo en los estímulos y las respuestas. Quiere decir que hay una amplia relación entre estos. Por ende, lo demostró con lo que es el experimento del perro de Pavlov, como lo recordamos, en donde el perro respondía al estímulo que era una campanilla y él lo que hacía era salivar. Por otro lado tenemos a John Watson. John Watson es el fundador del conductismo. Él postuló el conductismo como corriente psicológica gracias a que él pensó de que tanto los comportamientos no solamente podían ser observables, sino también medibles. Al ser estos medibles podían tenerse un control sobre estos o inclusive poder expresarlos de manera en que se pueda controlar o modificar. Por otro lado tenemos a Skinner. Skinner nos habla del condicionamiento operante. En lo que refiere a condicionamiento operante, él define que estos estímulos, estas respuestas, no solamente se dan una sola vez, sino que puede aplicarse bajo un patrón, por lo cual en sí hay una gran relación entre lo que es un refuerzo y positivo, tanto como uno negativo. Estos refuerzos van a hacer que se repita constantemente una conducta para que forme un comportamiento, como también se trate de disminuir una conducta no deseada.
Por eso él nos dice que es posible moldear un comportamiento. Finalmente, Albert Bandura nos habla de la teoría de aprendizaje social, en el cual dice no solamente hay un comportamiento que puede ser reforzado, o un comportamiento o un patrón, sino también que este comportamiento va a ser también basado mediante la imitación o la repetición, mediante la observación. Es así como hizo el experimento del payaso bobo, en donde muchos niños observaron una reacción y estos también la replicaron posteriormente. Doy pase a la siguiente integrante. Continuando con la exposición, mencionaré de la aplicación de la psicología conductual en el área clínica de la psicología. La psicología conductual tiene un amplio campo de aplicación en el área de la psicología clínica, centrándose en el análisis y modificación de comportamientos problemáticos. En esta oportunidad mencionaré algunas aplicaciones. La terapia conductual. En la terapia conductual mencionaré el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. El condicionamiento operante utiliza refuerzos y castigos para modificar ciertos comportamientos en el individuo, mientras que el condicionamiento clásico se puede usar para tratar fobias y ansiedades mediante la desensibilización sistemática, donde se expone al paciente gradualmente a sus miedos. Las técnicas de modificación de conducta. Mencionaré los reforzadores y las técnicas de extinción. En los reforzadores se aplican refuerzos positivos o negativos para aumentar o disminuir comportamientos específicos en el individuo. Las técnicas de extinción. Se eliminan los refuerzos que mantienen un comportamiento no deseado en el individuo. El entrenamiento en habilidades. Se pueden enseñar habilidades sociales, habilidades de afrontamiento y técnicas de relajación para ayudar a afrontar a los pacientes a enfrentar situaciones difíciles y reducir la ansiedad. Las intervenciones en problemas específicos, como son los trastornos de ansiedad. Las técnicas conductuales como la exposición gradual son efectivas en el tratamiento de fobias y trastornos de ansiedad. El trastorno alimentario. Se puede trabajar en la modificación de comportamientos relacionados con la alimentación e imagen corporal. Las adicciones. Las intervenciones conductuales pueden ayudar a modificar comportamientos relacionados con el consumo de sustancias en el individuo. La evaluación y monitoreo. Se utilizan registros conductuales y autoevaluaciones para ayudar a pacientes a identificar patrones y progresos en su tratamiento. La psicoeducación. Informar a los pacientes sobre cómo sus comportamientos están relacionados con sus emociones y pensamientos ayuda a entender la lógica detrás de la modificación conductual. La psicología conductual se enfoca en la observación y medición del comportamiento, siendo así su aplicación fundamental para desarrollar intervenciones efectivas en el ámbito clínico de la psicología.
Continuando con la exposición, les hablaré sobre cómo la psicología conductual ha cambiado el enfoque educativo. Este campo, bueno, pues nos ofrece herramientas prácticas para mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Vamos a explorar 5 conceptos claves. Primero, hablemos del condicionamiento operante. Este concepto se basa en la idea de que nuestras acciones tienen consecuencias. Cuando un estudiante recibe elogios o recompensas por su buen comportamiento o por participar en clases, es más probable que repita esa conducta. Por otro lado, si enfrenta un castigo por un comportamiento inapropiado, esto puede ayudar a que lo evite en los próximos o en las próximas veces, ¿no? En el aula, por ejemplo, los maestros pueden usar esas técnicas para motivar a los estudiantes a fomentar, pues, un ambiente de aprendizaje positivo. El siguiente aspecto es la modificación de conducta. Este enfoque se utiliza para cambiar comportamientos no deseados. Los docentes pueden aplicar técnicas como el modelado. Eh, Quiere decir que donde un docente muestra cómo se hace algo o utiliza refuerzos para incentivar comportamientos adecuados. Por ejemplo, si un estudiante tiene problemas de atención, un plan de modificación de conducta podría ayudarlo a mejorar su enfoque, a reforzarlo cuando participa activamente. Ahora pasemos al aprendizaje observacional. Este concepto, popularizado por Albert Bandura, nos dice que aprendemos observando a los demás. En el contexto educativo, esto significa que los estudiantes pueden aprender al ver a sus compañeros o a sus maestros, ¿no? Viendo cómo abordan sus problemas o situaciones. Eh, es importante fomentar un ambiente colaborativo en el aula. Ello permite que todos se beneficien de este tipo de aprendizaje, ya que los estudiantes pueden aprender unos de otros. Eh, También tenemos la evaluación y medición, que son muy importantes para comprender cómo están progresando los estudiantes. A través de estas pruebas y observaciones, los docentes pueden obtener información más precisa sobre el rendimiento de cada alumno. Esta información es importante porque permite ajustar las estrategias de enseñanza según las necesidades de cada estudiante, ¿no? Y ello asegura que todos también tengan la oportunidad de aprender. Finalmente, los entornos de aprendizaje estructurados, que también son muy fundamentales. Estos son espacios organizados donde se establecen reglas y rutinas precisas. Tener un ambiente predecible ayuda a los estudiantes a sentirse seguros y concentrarse en su aprendizaje. Por ejemplo, un horario visual en el aula puede ayudar a los estudiantes a anticipar lo que sucederá a lo largo del día, lo que mejora su participación y atención. Bien, voy a dar pase a mi compañera para que pueda dar a conocer sobre la psicología conductual en el área social. Aplicación de la psicología conductual en el área social de la psicología. Estudia la conducta observable y tiene por objetivo teórico la predicción y el control de la conducta. Analiza el comportamiento humano, la relación entre los estímulos y las respuestas de una persona. Verá cómo la interacción del individuo con su ambiente, por lo que una persona se adapta e interacciona con el medio que le rodea. Se diferencia de otras corrientes psicológicas al no enfocarse en los procesos internos de la mente, como los pensamientos y las emociones de la persona.
El conductismo juega un papel muy importante dentro de la psicología social porque analiza cómo los individuos se comportan en contextos sociales y cómo estos comportamientos son influenciados por el entorno y las interacciones sociales. Se considera que la relación entre las personas, las acciones y las conductas que llevamos a cabo se vuelven un estímulo que va a provocar en otro una respuesta, que a su vez se volverá un estímulo para el primero. De esta manera, la interacción se va a dar de manera continua, afectando los actos de unos a los otros y siguiendo en parte la cadena estímulo-respuesta. El conductismo en la psicología se basa en varios principios fundamentales. En esta oportunidad vamos a destacar 4 principios que son: 1. El comportamiento es influenciado por estímulos del entorno. 2. El aprendizaje es el resultado de la asociación entre estímulos y respuestas. 3. El comportamiento puede ser modificado mediante el refuerzo y el castigo. Y 4. El comportamiento es predecible y puede ser controlado. Estos principios son fundamentales para comprender cómo los individuos se comportan en situaciones sociales y cómo sus conductas pueden ser moldeadas y modificadas a través de la interacción con su entorno, en este caso con toda la sociedad. Uno de ellos es el enfoque en la observación y medición de la conducta observable, lo que permite obtener datos concretos y objetivos sobre cómo se comportan las personas en situaciones sociales específicas. Es decir, cómo la persona se comporta con su entorno, ya sea en grupos sociales. Esto facilita al estudio y la comprensión de dinámicas sociales y las interacciones entre individuos. Doy el paso a la siguiente compañera. La aplicación de la psicología conductual en el área organizacional. Esta aplicación del conductismo, según nos habla Valero y Ruiz, nos dice que ha permitido con gran mayoría una satisfacción laboral y un rendimiento óptimo en lo que es el empleado. ¿Gracias a qué? Gracias a los programas que principalmente van a aportar dentro de este clima laboral, como son los programas de modificación de conducta y sistema de incentivos, de entrenamiento y desarrollo, de evaluación del desempeño y de clima organizacional. Boada Martos nos habla de los programas. Estos programas nos explica que el programa de modificación de conductas y sistema de incentivos ayudan de manera conductual a que el empleado laboralmente refuerce positiva tanto como negativamente las conductas deseadas positivamente, obviamente, y las conductas no deseadas de forma negativa. Para esto resuelven en lo que son incentivos y a la vez mejora el rendimiento y productividad del empleado. En lo que refiere a entrenamiento y desarrollo, se busca con los métodos conductuales que es implementar capacitaciones que hagan que el empleado tenga una posterior productividad, que dentro de estas capacitaciones puedan mejorar no solamente sus funciones, sino también mejorar en ciertas habilidades sociales o habilidades y competencias laborales. Evaluación del desempeño. Evaluación del desempeño nos habla de que principalmente el empleado va a ser evaluado mediante criterios conductuales para que éste pueda tener un punto fijo de lo que refiere
a lo que es su sistema de trabajo, a lo que es su ambiente laboral, y que pueda fijar metas claras y tener una retroalimentación constante referente a lo que es su trabajo, a lo que son sus funciones y a lo que es la empresa donde se desenvuelve laboralmente. Finalmente, pero no menos importante, el clima organizacional, el cual nos dice que bajo los sistemas conductuales va a existir encuestas y entrevistas en donde se va a poder diagnosticar la mejora de este ambiente laboral, donde se va a poder tener una mayor productividad. ¿Por qué? Porque va a generar que el ambiente se ponga, digamos así, de manera positiva, de que genere positividad y a la vez esta positividad nos genere productividad dentro de este clima laboral. Esto sería todo. Paso a dar las referencias siguientes. Muchas gracias.